Bien, está grabando. Ya, entonces, la clase de hoy es sobre corriente eléctrica y la ley de Ohm. Quizá la ley de Ohm la conocen de antes como B igual I por R, pero es mucho más que eso. Habla un poco del comportamiento de la materia, de conductores que no son perfectos. Porque hace poco habían hartos problemas en lo que uno trabajaba con los grandes conductores, en los perfectos, y uno decía, tienen un potencial fijo, el campo eléctrico dentro es cero, y un montón de propiedades que ayudan a trabajar como bien las cosas. Pero en general uno no tiene eso, uno tiene conductores que disipan energía, conductores en que los electrones viajan a cierta velocidad, entonces eso es lo que uno va a ir tratando ahora. Bien, a ver, ¿cómo empezar la discusión? Pero veamos el primer problema, a ver si eso me indica un poco. Entonces acá hablan de una tubería cilíndrica de radio A, ya se lo pueden imaginar, un tubo, y adentro tiene un líquido que tiene cierta velocidad, o sea, una velocidad que depende de la distancia del eje, y eso quiere decir que las partículas que están a distintas distancias del eje van a tener distintas velocidades, todas van hacia arriba. Eh, y este líquido además está cargado, tiene una densidad de carga ρ0. Y la densidad de corriente ahí dan cómo se ve la fórmula. Lo que nos piden entonces, vamos a tener que calcular la intensidad de corriente y también vamos a calcular después otra cosa que le voy a agregar una corriente para anular la corriente total, pero vamos por partes. Ya, entonces lo que tenemos ahora es corriente eléctrica. Ya no tenemos problemas estáticos, ya abandonamos. Sí, recién comenzamos, recién vamos a partir. Lo que tenemos ahora no son problemas estáticos, tenemos problemas donde hay corriente. ¿Qué significa esto? Significa que hay cargas, no se puede tener una carga Q acá, en general no cargas puntuales, uno tiene como una densidad de cargas, pero todas tienen alguna velocidad, se van moviendo, y ustedes saben, cuando las cargas se mueven, eso es lo que uno entiende por corriente eléctrica. Está bien feo el dibujo, pero se entiende un poco. Para cargas puntuales ya quizá un poco difícil ver esta expresión, nosotros no vamos a trabajar con puntos, vamos a trabajar con líquidos, con cosas que se mueven como en grupo. ¿Sí? Como, deberían imaginar como acá una especie de río, por ejemplo, que tiene alguna velocidad. ¿Sí? Si esto de acá está cargado, si esto tiene alguna densidad de carga ρ0, por ejemplo, entonces eso nos va a decir que hay una corriente eléctrica. No, no sé qué más se puede decir sobre eso, esa es como la idea. Y uno la ve en cada punto pensando que si justo en este punto hay una velocidad v, y quizá en este punto hay una velocidad v distinta, no sé, la velocidad puede depender como de la posición, porque digamos es un líquido, la velocidad que hay como en distintas partes de este río, o el flujo de lo que sea, puede tener distintas velocidades. Entonces uno escribe todo esto con J, que en general lo escribe como la densidad de carga por la velocidad. Entonces J tiene unidades de densidad de corriente, o tiene unidades de carga acá y unidades de velocidad. Entonces densidad de carga por velocidad. No sé qué más puedo decir sobre esto. Acá todavía no entramos a lo que es ley de Ohm, que es básicamente para lo que uno trabaja esto. Pero igual el concepto de corriente tiene que ver con, ¿cómo se llama? Después les va a servir harto cuando veamos lo que son los campos magnéticos. Así que igual tengan conciencia que existe esto. En este problema no nos vamos a enfrentar a lo que ahora les voy a explicar, pero a veces puede existir, se los voy a nombrar, materia que es neutra. Se pueden tener acá materia neutra, es decir, que la carga es cero, pero que la corriente es distinta de cero. Pueden tener ese caso. ¿Sí? Por ejemplo, un cable. Pues. Ustedes tienen un cable con corriente, en general el cable no tiene no tiene carga eléctrica, pero tiene corriente pasando por él. ¿Qué es lo que pasa ahí? En ese tipo de casos, ¿por qué existe corriente? Lo que uno tiene es que hay cargas, uno piensa en los átomos, piensa en que hay átomos de lo que sea el material que haya, que tienen sus cargas positivas, y esas están quietas, y las que se están moviendo son las cargas negativas. Entonces, en total,
como uno tiene la misma densidad, podríamos llamar que la densidad total es la suma de las densidades positivas junto con las densidades negativas, y en total van a ser cero, van a sumar cero, se anulan completamente sus cargas, pero si las cargas eléctricas pueden estar moviéndose independientes, a pesar de que estén quietas las otras, entonces la corriente eléctrica igual existe. Entonces uno también tiene estos casos, y acá esto en verdad sería algo así. La corriente eléctrica sería la velocidad de los electrones por la densidad de electrones. ¿No? Eso como por si solamente pensan que si la carga es cero, no, igual uno puede tener esto así. Pero esta no es la corriente que uno ve, porque si uno ve la fórmula de ley de Ohm que ustedes deben conocer, nos dice B igual I por R. Pero alguien se acordaba esta fórmula como VIR, no sé, porque dice VIR. Quizá es como famoso, ya está en el colegio. Acá aparece esto, y esto de acá no es... Claro, cerveza. Esta I no es... no es lo mismo que el J. ¿Sí? Este J es una densidad, y esto es la corriente. Esto es una densidad de corriente, y esto es una corriente. ¿Cómo yo identifico uno del otro? O sea, ¿cómo se relacionan? La forma de relacionarlo es que si uno tiene una corriente que va... Imagínense muchos electrones acá. En el fondo lo que a mí me interesa cuando yo analizo esto es ver como la cantidad total de corriente eléctrica que hay. Yo tengo la densidad. Si tengo densidad y quiero saber la corriente, ustedes saben, por ejemplo, densidad de masa multiplican por el volumen de algo, no sé, y van a tener como la masa total. Entonces acá igual debe haber alguna relación con eso. Y lo que uno hace para medir esto es que uno toma alguna superficie. ¿Dónde está ahí está. Toma alguna superficie y lo que me fijo es cuánta corriente atraviesa esta superficie. ¿Sí? ¿Cuánta densidad de corriente atraviesa esa superficie? Eso tiene una forma de medirse. Uno integra en esta, le pongamos S a esa superficie. Se llama S. Y uno integra sobre esa superficie una integral de flujo. No, un flujo eléctrico, qué sé yo. Ahí tenemos densidad de corriente, tomo el flujo de densidad de corriente eléctrica y esto me da la corriente eléctrica. Esa sería como la definición. Básicamente estoy contando cuántos electrones o cuánta carga va pasando a través de esta cierta superficie. Y así es como uno define el I. Tiene bastante sentido si lo piensan. No podría ser de otra forma. Tendría que ser de esa manera. Y bueno, solamente en clases también vieron que la corriente no es... si uno tiene corriente, también significa que se mueven cargas. Y las cargas no pueden salir de la nada, entonces uno tiene lo que se llama una ecuación de conservación, que es más complicada, en general uno la escribe de esta forma, que de hecho si uno la integra, si uno integra en un volumen, acá me va a quedar la carga total, ¿cierto? Porque la integral de esto va a ser la carga, entonces esto va a pasar a esto de allá. Acá me va a quedar una integral de volumen, de J, pero, perdón, ahí esto es del volumen. Y como es una divergencia, ustedes usan estos teoremas mágicos del cálculo, que nos dice que esa integral es igual a una integral sobre la superficie que rodea nuestro volumen. Que lo suelen escribir así. Entonces uno tiene esta gran fórmula que nos dice que la carga en un volumen disminuye o aumenta según la corriente que sale de él. Entonces, si uno analiza, este es nuestro volumen B, la carga que hay acá, hay una carga que puede depender del tiempo, y si uno tiene que la carga sale de esto, significa que hay una corriente ahí, y esa corriente va a hacer disminuir la carga según esta fórmula. Eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad. Básicamente, que en un momento que tengo carga, si hay corriente, la carga va a disminuir. Eso es todo. Por supuesto, uno también puede tener una carga entrando por acá, y quizás en total, esta corriente que pasa es tal que la carga se mantiene constante. Entonces uno tiene lo que se llama el estado estacionario, donde no varía la cantidad de carga y solamente va a haber corriente.
Los problemas que vamos a trabajar vamos a estar siempre en lo que se llama el estado estacionario, que se cumple esta ecuación, que la divergencia de la corriente eléctrica es cero, que básicamente nos dice que si yo tengo un volumen, la corriente pasa y sale. No hay cosas que salgan del mismo volumen, sino que la corriente llega, pasa y sigue para el otro lado. Y eso es como más o menos lo que uno tiene. Veamos, ahora sí voy a atacar el problema en sí. Entonces, en el problema lo que tenemos es un cilindro de radio A, ¿sí? Y dentro del cilindro tenemos un líquido cargado, y el líquido tiene cierta velocidad. Entonces, si el líquido que está cargado tiene cierta velocidad, lo que vamos a inducir es una corriente. La velocidad es una velocidad que es hacia arriba, está en Z, y tiene una fórmula que veamos qué es lo que dice el enunciado para no equivocarme. Ahí dice, es eso de ahí. Ahí está. Velocidad es un V0, ρ. ¿Dónde está esto? Acá sería V0, 1 menos ρ cuadrado guión A cuadrado. Acá ρ es la coordenada radial. Piensen que es una coordenada radial en coordenadas cilíndricas. Si les molesta, podemos usar R, pero yo creo que igual lo entienden. No debería haber problema. Ya uno tiene esa velocidad. Yo digo que por si les conviene, porque también tenemos que más encima la densidad de carga que hay es ρ0. Entonces usamos la misma letra para la densidad y para el sistema de coordenadas. Entonces con esos datos nomás uno puede determinar que la corriente va a ser ρ0 por V, es decir, que vamos a tener una corriente eléctrica que va hacia arriba y tiene la magnitud dada por esto de acá. Va en Z, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que queremos determinar es que vamos a tomar una sección transversal de este cable, de esta tubería, y vamos a ver cuál es la corriente que pasa por ella. ¿Qué es lo que quiero decir? Quizás con un dibujo se vaya a entender mejor. Entonces, visto desde arriba, el tubo se ve algo así. Pucha, está quedando bonito. Algo así, ¿cierto? Y lo que yo voy a tomar ahora va a ser una sección de algún radio específico. Aquí podemos ponerle radio ρ. Y lo que quiero saber es cuál es la corriente que pasa por esa sección. Porque piensen que esto va subiendo, si lo ven si lo vemos desde lateralmente, ahí está la sección, hay corriente que va saliendo por ahí, ¿cierto? Entonces quiero saber cuál es la corriente total que pasa por esa superficie, por esa sección transversal. Esa sección básicamente es un disco, ¿cierto? De radio ρ. Entonces, recuerden, yo ya les puse la fórmula, ¿cuánto vale esto? Esto es una integral sobre este disco de acá, j.ds. Y pensemos un poco. Entonces, ¿cómo está descrito esto? Bueno, el elemento de superficie que deberíamos usar, pensamos que estamos en coordenadas cilíndricas, es conveniente seguir con las coordenadas cilíndricas. Y hay fórmulas para donde uno están dadas estos elementos de superficie, pero acá piensen que esto es un área, yo el área lo mío como el radio por el ángulo, ¿cierto? Entonces el elemento de acá tiene que ser ρ por dφ. Y se fijan que su dirección, recuerden que la dirección uno la puede ver orientarla es perpendicular a la superficie. Así que la tomamos hacia arriba. Les comento que si uno toma este signo de acá, este de acá, quizá yo podría haber elegido la dirección hacia abajo, y eso me habría dado el signo contrario a la corriente. Así que la elección de superficie igual me influye el signo de la corriente que elijo. Pero básicamente con eso cuando elijo eso ahí, quiero decir que la corriente sube, va en la misma dirección que mi normal, pero si yo hubiera elegido el otro sentido, tendría que la corriente va a ir en el sentido contrario de mi normal, y eso está bien, no hay ningún problema en eso. Así que sigamos. Entonces, tenemos este elemento y podemos hacer la integral, porque
¿Qué es lo que teníamos acá? Bueno, voy a poner las dos integrales. Vamos a tener ρ0 de 0. Recuerden que j apunta en z tongo, así que me puedo, esto z tongo por z tongo va a ser 1. Me puedo olvidar de eso de ahí. Y va a quedar, eso era una cuadrada, perdón. Entonces, a cuadrado. Y acá va a quedar ρ de phi. Y es lo que tenemos que integrar. Puse una doble integral. Sí, porque este elemento está mal, me equivoqué. Es ρ de phi. Ahí sí. Me falta eso. Que básicamente si ustedes integran en toda la circunferencia les va a dar pi por r. O sea, pi por r cuadrado. De ρ de phi. Bien, entonces los límites de ρ, voy a cambiar la letra acá, voy a ponerle un prima para no usar la misma letra que estoy usando para denotar esto de acá. Entonces pensé que tiene un prima. Y estamos integrando desde 0 hasta ρ, ¿cierto? Estamos integrando en esta sección de acá. Y recorremos todo el ángulo, así que esto va de 0 a 2pi. Esta integral de polinomio, no debería haber problema. Así que lo primero que nos va a salir va a ser un 2pi, por la integral en el ángulo, 0 de sub 0, y nos queda integrar esta parte de acá, que va a ser ρ menos ρ' elevado a 3 y una cuadrada de ρ. Y aquí nosotros podemos integrar fácilmente. Bueno, uno tiene que poner la primitiva, evaluarlo en los extremos. Y acá lo que debería quedar sería ρ cuadrado medios menos ρ a la cuarta, ρ a la 4, sobre 4a cuadrado. O podemos simplificar quizás esta expresión un poco y poner pi ρ0 de 0. Acá ponemos 1 menos ρ cuadrado sobre a cuadrado. Queda como un ρ cuadrado. ¿Les parece este resultado? Una integración. Entonces tenemos que, esto nos dice que la corriente que pasa de una sección transversal circular que tiene un radio ρ es igual a eso de ahí. Entonces, entre otras formas, otra cosa lo que nos va a decir esto es que cuando yo quiera ver la corriente total que pasa por el cable, ¿qué quiero decir con eso? Tengo el cable y yo tomo toda esta sección, que es la sección completa del cable, y quiero ver cuál es el total de carga que pasa por ahí. Bueno, para eso yo tengo que tomar esto y evaluarlo en el radio del cable, que era A. Y si lo hacen, a ver, siento que acá me faltó un medio, ahí sí. Y si lo hacen, lo que les va a quedar va a ser pi ρ0 b sub 0 a cuadrado medios. Lo que hice ahí simplemente fue evaluar en el radio del cilindro. Y lo que nos da es cuál es la corriente total que pasa por todo este tubo. Va a ser esto de acá. ¿Hay dudas con esto? Yo creo que es bien directo. No. ¿Por qué evaluamos en nada? ¿Por qué hablamos de nada? Porque acá no es lo que nos pide el problema, lo que nos pide el problema es esto nomás, nos pide cuál es la corriente que pasa por una sección de radio ρ. Yo dije, voy a evaluar en A para ver cuál es la corriente total. ¿Por qué A? Porque A es el radio del tubo. Entonces yo considero un disco acá de radio A, básicamente, donde tomo todo ese flujo. Es como tomar el flujo a través de una tapa, si lo quieres ver así. Y esa tapa tiene radio A. ¿No se entiende o explico de nuevo? Pero eso es solamente en ese punto, o sea, con ese radio. Sí, en ese radio. Pero si yo tomo radios mayores, me va a dar lo mismo, porque imagínate que tengo el tubo y quiero ver cómo, ya, pues pensemos en una superficie, en un disco que tiene un radio más grande, pues, algo así, que lo rodea de esta forma. ¿Sí? Imagínate esa situación. No sé si debería ser
Algo así sería el dibujo. ¿Sí? Imagínate esa situación. Y ¿cuál es la corriente que pasa por ese disco? Bueno, va a ser la corriente que pasa por aquí, que atraviesa esa parte de ahí, porque ahí es donde solamente existe corriente eléctrica. Y cuando yo integre en eso, ¿cierto? Voy a integrar en todo eso y me va a dar lo que saqué arriba, me va a dar esto de acá, porque yo estoy integrando básicamente en disco de radio A. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Lo he pintado de color. ¿Qué es eso de ahí? Estoy viendo cómo pasa por ahí la corriente. No sé si se entiende. Ah, ya, ya, ya. Y entonces antes lo hicimos como para un radio cualquiera. Sí, para un radio, no cualquiera, menor que A, ¿sí? Como este de acá. Ah, y cuando estamos con un radio A sería como la corriente máxima, ¿no? Sí, sería la ¿En cierto corriente que lleva sentido? total en el tubo, sí, Ah, ya, ahí exacto. entiendo. Eso mismo. Ya, entonces ahí tenemos la corriente para un radio arbitrario y acá tenemos la corriente total que lleva el tubo. Bien. Eh, voy a ver qué es lo que dice lo que pide el enunciado nuevo. Calcula la intensidad de corriente que trae una sección de radio arbitrario dentro de la tubería. Listo. Está hecho. Ya lo siguiente importante. Ahora lo que vamos a hacer es que en el borde del tubo, vamos a hacer, solamente en el borde va a pasar también una corriente, por eso es una corriente superficial. Las corrientes superficiales generalmente le ponemos la letra acá. Y lo que queremos es que esta corriente anule toda la corriente, o sea que sea tal la cantidad de carga que lleva el borde que la cantidad de carga total que se va pasando es cero. ¿Cuánto debe valer esta corriente superficial? Bueno, vayamos a resolver. Y quizás unos dibujitos van a ayudar a ver las cosas. Entonces, además de tener cargas dentro ahora, entonces, ¿cómo dibujar esto? A ver. Tenemos el tubo, ¿cierto? Que tiene sus cargas por dentro, ahí, felices. Y además vamos a tener cargas en la superficie, que como que deberíamos ya anticipar que si queremos que la carga total que la corriente total sea nula, la intensidad de corriente, estas cargas deberían ir hacia abajo. Así que uno debería tener que quizás el K va algo así. Cerca. Y viven solo en la superficie. No sé cómo podría plantear eso mejor, pero solamente viven en la superficie. Eso ahí. Sí, espero que lo entiendan. Quizás debería ponerle otro color a las que van dentro. A ver. Entonces, acá van las cargas de dentro, ¿cierto? Ahí está el J que calculamos antes. Y ahora aparece este K, creemos que va hacia abajo. Para hacerlo sencillo, determinar esto, digamos que es constante, pues digamos que esto es alguna constante K y que van en Z tónico. O sea, claro, nos va a quedar un K negativo acá, por lo que les dije acá, pero ningún problema con eso. Ahora viene la cosa, ¿cómo yo quiero saber cuál es digamos, la intensidad de corriente que aporta esta corriente superficial? ¿Cuánto vale su aporte a la intensidad de corriente? Y le voy a poner I sub K. ¿Cómo se calcula eso? Ya no es tan sencillo ya no es una integral de área, porque, a ver si lo voy a poner un problema distinto. Imagínense una lámina. Esta es una lámina, y por esta lámina pasa corriente. ¿Sí? Es plano esto. Entonces, visto, según lo que calculamos antes, uno debería quizás encerrar esto con alguna superficie, de modo que de arriba, esta es la vista superior, lo que hice acá, uno tendría eso, esta sería mi superficie. Pero ¿cómo yo hago esa integral? ¿Cómo yo puedo hacer una integral de acá? Si ni siquiera tengo un J acá no hay un J, hay un K. Y entonces uno tiene que modificar un poco eso. Hay una forma bien matemática de que uno puede plantear esto acá, uno mete una delta de Dirac ahí, que son estas densidades infinitas, pero no es el punto de eso, no queremos complicar más las cosas, ya son bastante extrañas. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Y acá pongámosle letra K.
a la corriente que sube. Bueno, hay una forma igual más o menos intuitiva de ver cómo deberíamos calcular eso, porque yo sé, imagínense que esto acá tiene un largo L. Entonces, de alguna forma, yo me imagino que la corriente que lleva esto es como que sumo cada una de las contribuciones de densidad superficial, y si las sumo todas, básicamente es como multiplicar por el largo, si es que es constante. Entonces esto acá es como K por L. Si es que eso les hace sentido. No, a mí me suena bien. Básicamente tenemos la densidad por acá, y uno, si quiere ver la densidad total, uno tiene que multiplicar por este largo, ¿sí? Y la forma que uno lo hace como más formal es que uno dice, ya, entonces veamos esto mismo, veamos el camino por el que queremos como sumar todas las cosas. Acá tiene un elemento de línea, ¿cierto? Hay un DL ahí, pero vamos a definir un DL perpendicular. Vamos a tomar la dirección perpendicular a esto de acá y le vamos a poner de esta manera. Y vamos a definir la intensidad de corriente para una densidad superficial como K.dl perpendicular. Yo, en general, yo no me preocupo mucho por esta fórmula. Yo lo hago a la mala nomás. Veo un largo y digo, ya, tengo que integrar a lo largo de toda esta línea con el módulo básicamente del K, y eso me va a dar el resultado de la corriente. Pero si no, pero también está esta fórmula, que es lo mismo. ¿Cómo se aplica esto al caso de anterior? En el anterior teníamos un cilindro, digamos el problema del auxiliar, y dijimos que va a haber una corriente K en la superficie. La voy a dibujar hacia abajo. Hay una corriente K igual a K por Z tongo. Y yo quiero ver cuál es la corriente total que pasa por este cilindro. Entonces yo debería de alguna forma rodear el cilindro, hacer un corte del cilindro, y yo veo que lo voy a rodear por una circunferencia. Entonces, de alguna forma, yo sé que la corriente total debería ser, si es constante, como, no voy a ponerle igual, pero si fuera igual, yo debería poner acá que esto es K por 2pi por A, ¿sí? Esa es como mi adivinanza para este tipo. Pero para hacerlo más formal, entre comillas, hagámoslo normalmente. Entonces, tenemos el DL, que es el elemento de línea de esto. Estamos en circunferencia, así que esto de acá es ρ por un elemento de ángulo, ¿cierto? Y la dirección es en el ángulo. Podemos formar el elemento perpendicular, simplemente lo roto y me fijo que queda en Z. O también lo puedo hacer elemento perpendicular de alguna forma. Va a ir en Z, pero también, para no tirarlo tan a la mala, pueden pensar que esto es ρ cruz phi, quizás es demasiado complicado, pero es un producto cruz nomás, como estoy creando una dirección perpendicular a phi. Y eso me va a dar Z tongo. Sí. Pero como yo les digo, esta fue mi adivinanza y yo creo que va a estar bien. Así que veamos. Entonces, la corriente que aporta la densidad superficial, entonces va a ser K punto el DL perpendicular. Entonces K, ¿cuánto era K acá? Z tongo. Producto punto con ρ de phi Z tongo. Estoy integrando en alrededor de de la circunferencia, así que tengo que integrar hasta 2pi. Y este no es ρ, ¿cierto? Es el radio de la circunferencia. Eso es importante. Yo debería escribirlo acá también. Está bien, ρ es general, pero acá ρ tiene un valor específico. Y estoy pensando no en cualquier circunferencia, estoy pensando en la circunferencia completa del tubo. Entonces tiene que ser ahí. ¿Dónde está esto? Ah. Bien, y ahora, bueno, ahí al tiro ven que esto va a ser 2pi A por K, que es justo lo que dije. Pero esto igual tenía sentido porque asumimos que K era constante. Pero si no hubiésemos asumido que K era constante, quizás K podría haber tenido alguna dependencia angular. Podríamos haber tenido, en vez de esto, un K que depende del ángulo.
podría ser. Acá yo hubiera apostado porque la respuesta iba a ser K, phi, A, de phi. Yo hubiera hecho esto al tiro, sin haber pasado por lo anterior, pero hubiera quedado el mismo resultado. Así que, ¿qué es lo que uno hace al final cuando uno tiene una corriente superficial y quiere ver la corriente? Elijo una línea y voy a integrar el K sin su dirección a lo largo de esa línea. Y después ustedes tienen que decidir si es positivo o es negativo. Acá yo había mi elección fue que K era K por Z, tongo, entonces, listo, voy a elegir que es positivo o no. O pueden elegir que es negativo, bueno, todo, si son consistentes, todo va a funcionar bien. Ya, entonces, lo que yo quiero, ¿por qué determiné esto? Porque yo quería que la corriente K sea tal que, así lo escribo, sea tal que, la corriente total, que le voy a poner I total, sea igual a 0. Pero ¿cómo le decíamos? Esta corriente tiene que ser el aporte de la corriente que viene de la que calculamos antes, ¿cierto? Que le puse así. Es de toda la corriente que hay dentro del tubo, más la corriente que viene de la densidad superficial de corriente. ¿Sí? Y ahí tengo esa ecuación. Entonces, la condición va a ser que esta corriente tiene que ser menos la corriente que hay dentro. Y tenemos ambos resultados. Por el lado izquierdo lo calculamos antes, nos dijo que era K, 2pi por A. Y el lado derecho lo calculamos también antes, y nos dijo que era ρ0, b sub 0, a cuadrados y medios. ¿Cierto? Sí, exactamente. Y ahí está. Entonces, si simplificamos esas cosas, nos va a quedar que esta densidad tendría que ser menos ρ0, b sub 0, a y guión 4. Y ahí está. Determinamos que la corriente tiene que, justo lo que les dije, va hacia abajo. O sea, aquí esta es su magnitud, lo voy a separar, y acá está su dirección. ¿Sí? Igual que el dibujo, pero tenía sentido porque si no fuera hacia abajo, toda la corriente va hacia arriba y no hay forma de que se anule. Así que está bien. Y así se concluye este primer problema, que era un poco para trabajar con corrientes. ¿Sí? Acá no hay un trabajo de electromagnetismo, no hacemos tantos cálculos, estamos trabajando con las corrientes, viendo las intensidades y qué es lo que sucede. ¿Alguna pregunta? O sea, básicamente lo que hicimos fue sumar como las dos son corrientes, ¿no es cierto? Sí, sí, como que siento que me faltan palabras para escribir todo. Tenemos dos densidades de corriente, las que uno llama densidad volumétrica de corriente, una densidad superficial de corriente, y uno también podría tener una densidad lineal, pero la densidad lineal sería como la misma corriente, ¿sí? Que básicamente sería como la corriente por acá alguna dirección. Voy a poner una dirección n, no sé. Sí. Y lo que hicimos es que para ver la corriente total que pasa por algo, porque yo no estoy viéndolo en todas partes, estoy viendo el tubo completo, ¿cierto? Y yo quiero ver la corriente total que pasa, va a ser una contribución de J, ¿cierto? Ahí el J por ds, más la contribución del K de L. No sé. Sí, y calculamos las dos cosas. La primera era la integral de superficie y la otra fue una integral de línea a lo largo de donde me interesa ver cuánta corriente va pasando. Ahí vimos que eso diera 0. Sí, vimos que, porque fue lo que nos pedían igual, nos pedían que determináramos cuánto tenía que valer esa corriente superficial para que en total no hubiera ninguna corriente pasando al final. Que se me fue el nombre, es que uso mucho la palabra corriente y debería usar otra más. La intensidad de corriente, eso. La intensidad de corriente que fuera cero, eso es lo que queríamos, intensidad de corriente total. Por eso sacamos la corriente que aporta
la densidad volumétrica de corriente, todo el fluido que va dentro, y además la densidad superficial, que es esta corriente que iba a ir por los bordes, por la pared de este tubo. Y eso es. Ya, entonces nosotros integramos una densidad de corriente y eso da la corriente. Me Sí, confundo con sí, los nombres. sí, eso mismo te digo. Pero las letras como que se entiende bien, pero el habla se complica un poco. Pero es eso mismo. Ya, ok. Ya. Si no, yo creo que es más o menos directo esto. Y las referencias igual están bien. Yo creo que los libros es como algo estándar. Porque es como, esto es base para trabajar lo que viene después, que es la ley de Ohm. Así que, porque queremos ahora determinar resistencia y ese tipo de cosas, y para eso queremos hacer algunas integrales de este estilo. Voy a ir al enunciado, a ver qué es lo que nos piden. ¿Dónde cambio acá? Bien. Entonces pasamos eso y ahora tenemos esto de aquí. Tenemos dos esferas metálicas concéntricas, como está en la figura acá. Una tiene radio A, la otra tiene radio B. Y entre medio de ellas hay un material de conductividad G. Y permitía, está en el vacío, básicamente. No está en el vacío, pero tiene permitida la misma que el vacío. Eso solamente nos dice que vamos a trabajar con el campo eléctrico y no con el desplazamiento eléctrico. Eso no está, de eso nos habla nomás. Entonces, pensemos, antes de partir a leer el resto, voy a pensar un poco qué es lo que nos van a pedir. A ver, si uno tiene esferas concéntricas, el único brillo que tiene poner esferas concéntricas metálicas es que hay una diferencia potencial entre ellas. Entonces, hay una diferencia, primero va a haber una diferencia potencial fija entre ellas, y como ustedes ya vieron, porque esto es un trabajo que hemos hecho algún par de veces, uno sabe que hay un campo eléctrico en esta región interior. Y como hay un campo eléctrico, la ley de Ohm nos dice que los campos eléctricos inducen corrientes eléctricas. ¿Cuál es el principio de esto? Es muy fácil porque uno tiene corrientes, uno tiene, digo, cargas, y las cargas cuando sienten un campo eléctrico se mueven, aceleran. Así que la ley de Ohm es una forma de aproximar esto, que uno tiene en consideración que los electrones se van a ir moviendo por el material siguiendo el campo eléctrico, pero además van a chocar entre ellos, lo que va a generar roce y va a haber un movimiento constante dado por este campo eléctrico. Eso no dice la ley de Ohm, dice cómo relaciono la corriente que se genera por el movimiento de electrones a causa de un campo eléctrico. Eso, cuál es la corriente que se genera y la relaciona con el campo eléctrico que hay. Así que eso es más o menos lo que yo veo, lo que espero que nos pregunten. Y claro, acá nos dicen lo primero, si estas esferas son mantenidas a una diferencia potencial B sub 0 constante, encontremos la corriente que va de una a la otra. La segunda pregunta es determinar la resistencia entre las esferas. Y la tercera es hacer una relación entre el valor de la resistencia y la capacidad del sistema. Así que vamos directo. Lo primero que necesitamos es entonces la corriente. Así que vamos a esto. Voy a dibujar al tiro. Tenemos la esfera de radio A y tenemos esta otra de radio B. No importa mucho lo que pasa en el exterior, así que lo voy a dejar como de esta manera. Acá entre medio de ambas esferas hay un material que tiene constante G. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que la corriente eléctrica que se genera en estos materiales es proporcional al campo eléctrico que hay. Que tiene que ver con lo que les dije antes. Un campo eléctrico produce movimiento de cargas, entonces es natural que produzca una corriente también. Y para ciertos materiales se cumple muy aproximadamente, es una aproximación, pero bastante buena, se cumple esto, la ley de Ohm, los materiales ómicos que les llaman. Bien, y eso es. Así que quizás sería bueno partir determinando el campo eléctrico. Hay varias formas de hacer esto.
Pero acá hay algo curioso. Nosotros tenemos dos leyes. Tenemos la ley de Gauss, ¿cierto? La ley de Gauss nos dice esto. Rho sobre epsilon 0. Dicen que el campo eléctrico surge de corrientes, o sea, perdón, de densidades de carga. Y además tenemos que nos va a interesar el estado estacionario. Y como les dije, en el estado estacionario uno tiene que la divergencia de la corriente es igual a 0. Ahora, es muy importante que G sea constante. No siempre es constante, cuando no lo es, pasan cosas, y se lo pueden ver de esta ley de acá. Entonces, imagínense un G arbitrario. La condición de estado estacionario nos dice esto. Entonces yo meto acá la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice G por campo eléctrico. Y ahora, imaginemos que G no es constante, que es arbitrario. Entonces, yo al desarrollar esto de acá adentro me va a quedar que va a ser el gradiente de G junto al campo eléctrico más G por la divergencia del campo eléctrico. Entonces se fijan al tiro que si G no es constante, tenemos lo siguiente. Tenemos que la divergencia de E es igual a menos gradiente de G dividido en G. Y esto de acá nos dice que se generan cargas al final. Esto es por la ley de Gauss. Ahí, ¿cierto? Gauss. Así que por eso yo digo que es importante que G sea constante, porque cuando G es constante, este lado de acá es 0, y significa que no hay cargas. Y cuando no hay cargas, todo se puede terminar mucho más fácil. Pero en general, cuando uno tiene un material conductor, que la conductividad no sea uniforme en este material, nos va a significar que se van a empezar a acumular cargas a lo largo de este material, y digamos, el campo eléctrico no se puede terminar de manera tan sencilla. Pero al menos acá sí podemos. Porque tenemos que G es constante, y si G es constante, entonces la divergencia de 0. Yo creo que quede claro. G constante implica que no hay cargas eléctricas. Y entonces el problema que tenemos acá se reduce a resolver el problema de esferas metálicas donde hay un potencial V sub 0. Entonces acá hay vacío. O sea, vacío entre comillas, hay material, pero no hay cargas, así que podemos trabajar como si fuera vacío. Hay una diferencia V sub 0. ¿Qué tal si le ponemos al conductor de dentro un potencial V sub 0 y al conductor de fuera un potencial 0? Solo arbitrariamente. ¿Cómo podríamos determinar esto de acá? Podemos usar la ecuación de Laplace. O mejor no, mejor usemos Gauss. En verdad, ¿para qué tanto leseo? De hecho, como rápidamente esto es un problema esférico, entonces en esta región, al ser un problema esférico, el campo eléctrico al tiro tiene que estar dado por alguna carga, no sé cuánto vale esa carga, 4pi epsilon 0 r tonco sobre r cuadrado. Todos los problemas que son esféricos y están en el vacío tienen esta solución. Y la obtienen usándola como lo hemos hecho en varias clases. Entonces, ¿cuánto vale Q? Bueno, saquemos la diferencia potencial. Sé que la B sub 0 va a ser la integral, la diferencia potencial entre estos dos puntos. Entonces va a ser íntegro desde B hasta A. Q 4pi epsilon 0. Y acá queda dr sobre r cuadrado. Entonces queda B sub 0 igual a menos Q sobre 4pi. ¿Cambia algo si la integral es de A hacia B? ¿Cambia algo? Sí, va a cambiar un signo. Va a cambiar un signo acá. Porque lo que yo estoy usando, estoy pensando en esta fórmula. La fórmula general del potencial es entero de alguna referencia hasta el punto que me interesa.
¿sí? Yo acá elegí la referencia como el punto B, porque si se fijan, acá dije que el potencial en B era 0, y el potencial en A era B0. Fue súper arbitrario lo que dije ahí, pero fue... ¿Por qué lo hice así? Porque si yo lo hago de esa manera, el campo va a salir, como que sale, ¿cierto? Porque B0 va a ir decayendo, va a decaer hasta llegar a B, y el campo eléctrico apunta en la dirección en la que decae el potencial. Es como que es un cerro el potencial, y el campo eléctrico apunta en la dirección en que cae este cerro. Esa es la gracia. Fue esa mi elección. Y si yo quiero escribir B0, siguiendo esto de acá, tiene que ser ese el orden de integración. Pensando un poco en lo que escribí acá. Si no, te hubiera quedado el signo contrario, pero seguramente todos los resultados después te hubieran quedado bien igual, porque es como un signo nomás, y acá no importa tanto los signos, importan más los valores absolutos. Pero igual, entonces cuando yo Ok, en este caso elegí mi referencia la elegí en B, entonces me iba a quedar esto así. Y 4pi menos 0 de r cuadrado. ¿Y cuánto vale esa integral? Va a ser q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre r evaluado entre a y b, o sea que va a quedar q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre a menos 1 sobre b, que es lo mismo que q sobre 4pi epsilon 0, b menos a b. Entonces, puedo determinar cuánto vale ese Q, porque el Q no lo sabía, yo sabía que yo sé cuánto es de 0. En la pauta que hice lo hice de otra manera, pero acá lo quise hacer así para que tengan dos formas de hacerlo. Entonces queda A, B sub 0 sobre B menos A, 4pi epsilon 0 es igual a Q. Y eso nos dice entonces que el campo eléctrico, que era igual a 4pi epsilon 0, siempre tengo sobre R cuadrado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser AB, B menos A, epsilon 0, no, de hecho ni siquiera, B sub 0, B sub 0, R tongo sobre R cuadrado. Bien. Yo creo que hasta ahora no veo ningún error. Que se ve como feo el resultado, pero parece que está bien. Ya. Ahora, ¿por qué calculé el campo eléctrico? Bueno, recordemos que lo que nos interesa es calcular la corriente eléctrica, y la ley de Ohm nos dice que J está dado por esto de acá. Así que lo tenemos. Va a ser AB, B menos A, G, B sub 0, retongo R cuadrado. O sea que tenemos una corriente que escapa de nuestro sistema. Una corriente que sale radialmente de esta esfera, la esfera de dentro hacia la esfera de fuera. Ahora, ¿qué superficie tengo que encontrar yo para encontrar la intensidad de corriente total? Bueno, tengo que de alguna forma capturar toda la corriente que sale, y la única forma de hacerlo es que yo rodee mi esfera con otra esfera. Da lo mismo el radio de la esfera que yo elija. Voy a elegir un radio que va a ser B menos A medios. Pero de verdad da lo mismo. Entonces, para esta esfera que yo elijo, el elemento de superficie va a ser R cuadrado, ¿cierto? B menos A medios cuadrado. A ver, me esperan un poco que tengo que... Siento muy... Ahora sí. Entonces, ya tengo R cuadrado seno de teta de phi de teta en R tongo. Ya, ese es como el elemento de superficie, el elemento que uno siempre tiene. Así que cuando yo integre en esta superficie para encontrar la corriente, entonces el J
esto de S. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener que evaluar el J en el radio. Entonces J lo tenía acá. Se va a quedar. Primero voy a sacar esto que es constante. G de sub 0. Y acá el integral adentro que nos va a quedar. Nos va a quedar. Acá este R cuadrado que aparece acá se va a anular con ese de ahí. Entonces lo único que vamos a tener que integrar va a ser seno de teta de phi de teta. En los límites de siempre, 2pi y 0 y pi. Y si se acuerdan, eso entrega 4pi. Entonces nos queda 4pi a b g de sub 0 de menos a. Quedó hacia el lado. Interesante. Pero ese es el resultado. Bien. ¿Alguna duda con eso? Uno podría haber hecho un truco, de hecho, y lo vamos a usar después. Pero para que lo sepan, miren el truco. Si yo tengo, lo que estoy integrando es esto. Si G es constante, esto es G por E, ¿cierto? Esto es G de punto de S. Y acá ustedes, al tiro, podrían haber dicho que acá esto va a ser Q sobre epsilon 0. ¿Sí? Eso también es algo que yo encuentro que se usa harto. Y se fijan que hubiese quedado esto de acá, y es lo mismo de ahí, pero con un G. Ahí está. No sé por qué quedó esta página acá. Ya. Ahí está la intensidad corriente, que es lo primero que nos pedían. Ahora, ¿qué es lo segundo que nos piden? Nos piden cuánto vale la resistencia. Pero, ¿cómo uno encuentra la resistencia? Bueno, uno tiene que ver primero la diferencia potencial que hay entre los conductores que uno tiene. Esta es, ¿cierto? I por R. Ya conocemos cuánto vale I, así que y sabemos cuánto vale esto también. Esto vale V sub 0 y esto vale lo que calculamos antes. Así que fijémonos que entonces V sub 0 dividido en I tiene que ser igual a la resistencia. Aquí tengo la corriente. Y si yo divido, entonces la corriente, según lo que escribí antes, vale 4pi AB, eso es un AB, B menos A, B sub 0. Eso es lo que escribí, ¿cierto? 4pi AB G, me falta un G. Entonces, la resistencia, ¿qué es lo que va a valer? Simplemente va a valer B menos A, 4pi por G, AB. O también lo mismo va a ser 1 sobre 4pi G, que de 1 sobre A menos 1 sobre B. Y ese es el valor de la resistencia. Eso es. Eso es esta parte. ¿Alguna pregunta con esto? Puedo recapitular, igual, ¿qué fue lo que hice? Yo lo que hice fue, aquí me aproveché que G era constante. Al ser G constante, me aproveché de que puedo usar la ley de Gauss para el campo eléctrico de manera usual. ¿Sí? Y entonces yo puedo determinar todo lo que yo sé del campo eléctrico en condiciones como de simetría esférica, que es esto de acá. Después calculé la diferencia potencial, que yo sé cuánto es de sub 0. Y de ahí determiné el campo eléctrico a partir de los datos. Después de eso, determiné la corriente, que era muy sencillo porque tenemos la ley de Ohm. Tenemos eso de ahí. Y a partir de eso, calculé entonces la intensidad de corriente. Y a partir de la intensidad de corriente, me acuerdo de la fórmula B igual I por la resistencia. Y puedo encontrar el valor de la resistencia de manera rápida. Y ahí está. No sé si tienen alguna pregunta con eso. Creo que no. Bien, lo otro que
deberíamos ver es, lo que nos pedían es que deberíamos relacionar R con C. ¿Cómo se relaciona la resistencia con la capacitancia? Entonces, recordemos, la capacitancia es CB, ¿cierto? Nos dice que C por B va a ser igual a Q. Esto es bueno porque ya calculamos cuánto era Q, la carga que había, y básicamente es decir como, entonces como que le asignamos al conductor de adentro una carga Q y al de afuera una menos Q, ¿ya? Sencillo. Y en esas condiciones, la carga Q que determinamos era esto de acá. Entonces ya sabemos cuánto vale C. C vale todo ese resto de allá. Porque C por B igual a Q. Y ahí está C entonces. AB 4pi epsilon 0. AB 4pi epsilon 0. Eso dije, ¿no? Sí, B menos A. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico esto por R? R por C. ¿Cuánto es lo que vale esto? Bueno, ahí está R. B menos A sobre B. B menos A sobre B, eso se van a simplificar. El 4pi se va a ir también. Y va a quedar epsilon 0 dividido en G. ¿Mm? Y nos queda esta relación, que es lo que nos pedían. Pues decían que la resistencia va a ser epsilon 0 G1 sobre C. ¿Sí? Esto fue bien directo. Y tenía los cálculos hechos, así que fue fácil. ¿Ven? Acá está. Bien. Ahora viene el problema abstracto. Ahora viene la parte abstracta. ¿Sí? La parte general. Esta relación que encontramos, la que recién encontramos, ahora último esto, R igual a epsilon 0 G por C, es muy general. Es una fórmula que vale para todos los conductores. Entonces, fíjense lo que dice acá. Suponga que ahora tiene dos conductores de forma arbitraria, separados por un material de conductividad G constante. O sea, tenemos esto de acá. Y tenemos que mostrar que la fórmula que encontramos acá sigue siendo válida. Eso es bien interesante. Entonces, lo que tenemos es un conductor 1, un conductor 2, bien feos. Los voy a poner acá alguna diferencia potencial B sub 0. Sí, y tenemos que mostrar que R por C es igual a, acá hay un material de conductividad G, ¿cierto? Epsilon 0 sobre G. Tenemos que mostrar eso. Les quiero preguntar si tienen alguna idea de cómo se hace esto. Voy a prender la luz acá. ¿Alguna intuición? Parece que la profe igual lo hizo en clases, pero si no han ido, quizá. Está entretenido, está bien entretenido. Vamos a usar una de las cosas que dije antes. Ya. Entonces, pusimos una diferencia potencial B sub 0, ya. Quizás ahora podríamos pensar lo siguiente. Muy arbitrariamente, digamos que el conductor 1 tiene carga Q y el conductor 2 tiene carga menos Q. ¿Sí? Sin pérdida de generalidad, digamos eso. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que el conductor 1 va a salir el campo eléctrico hasta el campo 2, ¿cierto? Algo así, no sé, pueden ser más feas las líneas y llegan por todos lados. Pero todas salen desde 1, ¿sí? ¿Ya eso les hace sentido eso? ¿Sí? ¿No? Espero que les haga sentido. Ya. Ahora, estas líneas que yo dibujé que eran como de campo eléctrico, como acá tenemos un material óhmico, ¿cierto? Entonces se cumple también que estas líneas no solamente son las líneas de campo eléctrico, también corresponden a las líneas de corriente eléctrica. Entonces, si yo quiero calcular
cuánto vale la intensidad de corriente que va desde 1 hasta 2, tengo que capturar todas estas líneas de alguna forma. Y bueno, para eso uno lo que hace es que rodea esto, lo rodeo con alguna superficie y tomo el flujo acá. Entonces, si yo tomo ese flujo, me va a quedar esto. Pero j.d es igual y, ¿cierto? Pero, si lo piensan bien, tenemos que j es igual a g por e, y g es constante. Así que justo como les dije antes, acá queda g por e.ds. Y acá hay una clave, porque eso, ya sé cuánto vale eso, como no hay carga, la única carga que hay acá está en el conductor, porque yo les dije, cuando g es constante, eso no genera densidades de cargas en el material. Así que toda la carga Q está almacenada en el conductor. Entonces, esto de acá, por la ley de Gauss, es igual a la carga encerrada. Y la carga encerrada es Q. Y tenemos esta relación de acá. No es lo que queremos, pero estamos súper cerca. ¿Por qué? Porque tenemos que C por B sub 0 es igual a Q. Y además tenemos que B sub 0 es igual a I por R, o sea que B sub 0 dividido en R es igual a eso. Así que, ¿qué pasa si divido estas dos cosas? Me diga que R por C es igual a Q sobre I. Y acá tenemos cuánto vale Q sobre I. De acá, Q sobre I es igual a epsilon 0 sobre G. Epsilon 0 sobre G. Y ahí está el resultado. Trucazo. Me gusta este problema. Me gusta harto. Entonces voy a recapitular. Tenemos esta configuración. Tenemos un conductor de forma arbitraria, otro conductor de forma arbitraria. Ya le puse carga Q a uno y al otro menos Q, súper arbitrariamente. Eso es gracias a la batería. Y dije, bueno, como tengo carga Q acá, las líneas de campo van a llegar hasta el segundo conductor y van a salir, todas van a salir desde uno. Y entonces, acá tenemos que para capturar todas estas líneas, porque como todas esas líneas de campo eléctrico van a llegar al 1, también van a significar que las cargas de la corriente también van a llegar de 1 hasta 2. Van a ir de 1 hasta 2. Porque siguen las cargas del campo eléctrico. Así que para calcular la intensidad, tomo el flujo, rodeo uno de los conductores, tomo ese flujo, me queda eso de ahí, y después me queda esto acá, G es constante, así que yo puedo decir esto, puedo pasar esto de acá, acá yo puedo usar la ley de Gauss, me da la carga encerrada, y en epsilon 0, me queda esa relación de ahí, y después hago un trabajo súper sencillo y me queda lo que necesitaba. Bien, ese fue el repaso de esa parte. Espero que... ¿Tienen preguntas con eso? Si no hay preguntas, voy a seguir con el último problema. Y en el último problema nos dicen que la batería se desconecta. ¿Sí? Tengo el mismo conductor acá. Tengo el conductor 2 aquí. Pero esta batería ya se desconecta, desaparece. Así que esto queda así. Entonces tengo una condición inicial, un tiempo igual 0, en el que la diferencia potencial es B sub 0, pero tengo un tiempo posterior en el que la diferencia potencial va a depender del tiempo, va a ser menor. ¿Por qué? Porque ya va a haber carga que va a transitar de un lado hasta otro. Y la gracia es que la batería mantenía las cargas como Q y menos Q. Cuando una vez que no hay batería, no hay nada que me mueva cargas de un lado a otro. ¿Sí? Entonces toda la corriente que deja el conductor 1 se lleva toda la carga también. Así que la carga de acá va a empezar a decrecer. Cada vez ser menor.
¿Cómo determino eso? Bueno, me aprovecho un poco de lo que ya sabíamos antes y de una ecuación que les escribí antes. Porque como ahora hay dependencia del tiempo, ya no tengo no tengo esto. Divergencia J igual 0 no se cumple. Lo que sí se cumple es esto de acá. Y yo les dije que si uno integra esto es lo mismo que escribir más esto de acá. ¿Sí? Va a ser esto mismo. Esto fue lo que es la misma ley. Esto es bueno porque J, ¿cierto? Pum, acá pasó esto. Y acá todavía se cumplió lo de antes. Entonces, si yo elijo la misma superficie, o mejor aún, en vez de elegir cualquier superficie, voy a elegir una superficie que rodee justo al conductor 1. Voy a elegir el volumen como el conductor 1. Voy a integrar sobre alrededor del conductor 1. Entonces, cuando yo integre en esa superficie, de hecho usa el mismo color, cuando yo integre esto, acá puedo sacar, va a quedar esto, ¿cierto? Y esto acá va a ser G por Q y en epsilon 0. Que es lo mismo, ustedes lo saben, que RC, ¿no? Esto ahí está, RC, epsilon 0 sobre G, ahí está. ¿Sí? Así que la ecuación, si ustedes simplemente reemplazar, la ecuación que les va a quedar va a ser Q punto más Q sobre RC igual a 0. O bueno, también pueden escribirla como estaba antes nomás, G sobre epsilon 0. G sobre epsilon 0. Q igual 0. Es una ecuación que ustedes pueden resolver, sencillamente. El valor de la carga en función del tiempo va a ser la carga inicial por una exponencial que va a decaer, menos t, y la constante que va a aparecer, y t sobre tau, ¿cierto? Y tau, ¿cuánto es lo que vale? Tau vale R por C. Que es lo mismo que 0 sobre G. De hecho, creo que en cursos de métodos experimentales uno dice que el tiempo característico de un sistema RC tiene que ver, de hecho, justo con eso de ahí. Y acá está la razón. Y si uno quiere obtener ahora el potencial, bueno, vamos a obtener potencial si sabemos que C por B es igual a Q, o sea que el potencial es Q dividido en C. Básicamente de ahí nos va a decir que el potencial también va a decaer con lo mismo. Así que acá podríamos poner menos T sobre RC, o podemos poner P sub 0 E menos G sobre epsilon 0 T, o podemos poner P sub 0 E a la menos T sobre tau. Bien, todos esos son válidos, que son todos los resultados que hemos obtenido. Y eso es el fin de la clase. Entonces, por un lado, voy a recapitular qué fue lo que hicimos en todo. Partimos con algunas definiciones sobre lo que es la corriente, de hecho eso fue lo que trabajamos. Tomamos un tubo que tenía un fluido dentro, pasa alguna corriente por ahí, calculamos la densidad de corriente, después calculamos la intensidad de corriente que pasa por alguna sección arbitraria de radio ρ, ¿cierto? Acá hicimos el cálculo. Acá justo escribí cuál era la corriente total que pasa por todo el tubo. Después nos decían que poníamos una densidad superficial. Y en estos bordes la densidad superficial va a bajar porque queremos que esa densidad sea tal que no haya ninguna corriente en el tubo. Vamos a determinar cuánto vale el valor de esa densidad superficial. Acá les mostré cómo se encuentra la corriente el aporte a la intensidad de corriente de la corriente superficial. Lo mismo acá lo calculé.
y después la corriente total iba a ser la contribución de la corriente superficial más la corriente volumétrica, y lo que nos da finalmente el resultado que queríamos. Después nos teníamos un problema de dos esferas metálicas concéntricas a una diferencia potencial fija. Les digo que acá hay vacío entre medio, y eso tiene que ver con el hecho de que la constante de conductividad es constante, pero el valor de G de la conductividad es constante. Entonces yo mostré acá, entonces no hay cargas, entonces puedo trabajar campo eléctrico como siempre. Empiezo a determinar las cosas, determino todos los valores necesarios, está el valor del campo eléctrico. Después encontré el valor de la densidad de corriente volumétrica. Muy fácil, multiplico por G nomás, eso lo hice la ley de Ohm. Ley de Ohm. Y después calculé la intensidad de corriente, acá me dio esto, y con eso uno puede determinar cuánto es la resistencia. Una vez que tengo la resistencia, después la quiero relacionar con la capacitancia. Fácil, que ya la capacitancia ya tenía las cosas para calcularlo, y me queda esta relación. Y lo que mostramos después es que esa relación es muy general y que se vale para cualquier conductor. Acá hicimos la demostración, llegamos rápido a ello, y después lo único que hicimos fue desconectar estos conductores que estaban con alguna batería ahí, y ver cómo evoluciona en el tiempo esto, y encontramos que el valor característico de este tipo de circuitos es el RC, que es el que conocen de hace años, o quizás meses, o quizás no lo conocían, pero ahí está, y eso es. Después encontramos que el potencial y la carga decaen con el tiempo, y está con su tiempo característico. Eso fue lo que hicimos hoy. Bien, así que por aquí terminamos la clase. Como les dije, voy a subir la clase grabada, también voy a subir los apuntes y una pauta que también tengo hecha. La pauta no tiene dibujos, pero están los dibujos de estos apuntes, así que ahí se pueden complementar. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Si no hay nada, entonces que estén bien. Chao, hasta la próxima. Chao, gracias. Chao.